Es indiscutible que tuvo todas las posibilidades para ser arrastrada por el mundo del espectáculo, posiblemente transformándose en una figura extravagante de la televisión. Las oportunidades estuvieron ahí, y muchas personas en su lugar hubieran cedido. Sin embargo, usted optó por un camino distinto, demostrando que no estaba dispuesta a ser moldeada por las ofertas tentadoras que recibía. A pesar de que le ofrecieron considerables sumas de dinero para participar en programas de entretenimiento extremos, como sobrevivir en una isla desierta o cocinar bajo situaciones de presión extrema, cada vez que decía que no, las cifras se incrementaban exponencialmente. Sin embargo, su respuesta fue siempre la misma: mi dignidad no tiene precio. Así, ante cada oferta más lucrativa, usted reafirmaba sus valores. Para muchas personas que enfrentan dificultades financieras, estas ofertas pueden parecer la única salida. No puedo juzgar a aquellos que, por necesidad, aceptan lo que sea necesario para sobrevivir. Al fin y al cabo, cada uno hace lo que considera necesario para salir adelante. He estado en situaciones de apuro económico en el pasado, así que comprendo de primera mano lo que es luchar para superar la pobreza. He sido muy pobre, extremadamente pobre, y sé lo que es tener que luchar con todas tus fuerzas para superar esa situación. A veces, la vida te pone en situaciones donde las opciones parecen limitadas, y entiendo a quienes toman decisiones difíciles para mejorar su situación. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. Sin embargo, mi situación actual es diferente. No soy millonaria, pero tampoco tengo necesidades urgentes. Puedo pagar mis facturas, como la luz, y aunque no siempre pueda permitirme comer los mejores cortes de carne todos los días, puedo disfrutar de una buena comida sin preocuparme por el hambre. No estoy en una posición donde deba hacer algo que no quiero por dinero, y por eso no hablo de quienes están en situaciones más complicadas. Cada persona tiene sus circunstancias, y no soy quien para juzgar lo que decidan hacer para mejorar sus vidas. Al final del día, solo Dios tiene el derecho de juzgar, y yo no soy Dios. Soy simplemente una persona más, tratando de vivir con integridad. Hoy quiero recordar con respeto y admiración a Mayra Gómez Kemp, cuya reciente partida nos ha dejado un profundo vacío en el mundo del espectáculo. Mayra no fue solo una figura destacada en la televisión española, sino un verdadero icono que marcó a generaciones. La recordamos no solo como la presentadora legendaria del programa 1, 2, 3, sino también como una artista completa que se adentró en múltiples disciplinas: actriz, cantante y presentadora. Su carrera no fue solo brillante, sino también versátil. En sus últimos años, tuvo que enfrentarse a grandes desafíos personales, como la pérdida de su esposo, Alberto Berco, y su lucha incansable contra una larga depresión. También luchó contra un cáncer de lengua, y a pesar de estos golpes, Mayra nunca dejó de ser un ejemplo de resiliencia, superación y dignidad frente a la adversidad. Mayra nació en La Habana en 1948, pero pasó la mayor parte de su vida en España, país al que consideraba su hogar. Hija de artistas, su infancia estuvo marcada por constantes cambios, ya que su familia se trasladó primero a Puerto Rico, luego a Venezuela y finalmente a Miami. Esta exposición a diferentes culturas la hizo bilingüe desde joven, dominando tanto el español como el inglés. Además, fue una mujer que no solo se destacó en el mundo del entretenimiento, sino que también estudió en la universidad, demostrando su versatilidad desde temprana edad. Su incursión en el mundo de la actuación comenzó en Estados Unidos, donde participó en producciones como el famoso The Rocky Horror Picture Show, interpretando el papel de Magenta. Fue durante esta etapa cuando conoció a su futuro esposo, el actor argentino Alberto Berco, con quien se casó en 1973 y permaneció hasta su muerte en 2021. La vida de Mayra cambió drásticamente en 1976, cuando fue seleccionada para formar parte del mítico programa 1, 2, 3, primero como actriz y luego como presentadora, convirtiéndose en la imagen icónica que marcó a toda una generación de televidentes. Durante las décadas de los 80 y 90, su carisma y profesionalismo la llevaron a ser una de las figuras más queridas de la televisión española. Pero su carrera no se limitó a ese programa. También exploró su faceta musical, formando el grupo Acuario junto a otras compañeras del show. El trío tuvo un éxito notable con canciones como Rema, Rema Marinero y Flor de Viento, que marcaron una época.
Aunque el grupo eventualmente se disolvió, Mayra continuó desarrollando su carrera en solitario, demostrando una vez más su capacidad para reinventarse. A lo largo de su vida, Mayra Gómez Kemp demostró una gran integridad, rechazando las tentaciones fáciles que muchas veces ofrece el mundo del espectáculo. Aunque recibió ofertas tentadoras para participar en realities y otros programas similares, siempre mantuvo sus principios, demostrando que hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Su dignidad y sus valores fueron siempre su guía, y esto es algo que muchas personas, tanto dentro como fuera de la industria, han admirado de ella. A pesar de no ser millonaria, siempre se mantuvo firme en sus decisiones, demostrando que no es necesario ceder a la presión externa cuando uno está en paz con lo que tiene. La vida personal de Mayra tampoco estuvo exenta de dificultades. Tras la muerte de su esposo, quien luchó durante años contra la depresión, ella misma enfrentó la dura batalla contra el cáncer de lengua. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, continuó siendo una fuente de inspiración para quienes la rodeaban, mostrando una increíble fortaleza frente a las adversidades. Su legado no es solo el de una gran presentadora de televisión, sino el de una mujer que vivió con integridad y valentía, luchando hasta el final sin perder su esencia. Hoy, al recordar su vida y su trayectoria, no solo celebramos al artista, sino también a la persona que fue. Mayra Gómez Kemp dejó una marca imborrable en el mundo del espectáculo, y su legado seguirá vivo en las generaciones que crecieron viéndola en televisión. Como muchos otros iconos del entretenimiento, su influencia perdurará, y su ejemplo de dignidad y fortaleza continuará inspirando a quienes buscan mantener su integridad en un mundo donde, muchas veces, los valores parecen estar en venta. En este vídeo homenaje que hemos preparado, queremos recordar no solo a la presentadora del 1, 2, 3, sino a la mujer que fue mucho más que una simple figura televisiva. Queremos rendir tributo a una vida marcada por el trabajo duro, la resiliencia y, sobre todo, la dignidad. Ya no era una joven promesa en la televisión, sino una mujer distinguida, una verdadera dama que había alcanzado la madurez tanto en lo personal como en lo profesional. A medida que avanzaban los años, su figura reflejaba esa transición natural, mostrando un porte de mayor experiencia que le otorgaba una elegancia y serenidad dignas de admirar. Si bien su imagen parecía ser más madura para su edad, esa evolución no hacía sino reforzar su presencia y la veneración que el público le tenía. Por su labor en televisión fue galardonada con numerosos premios, que se sumaron a una carrera que la había colocado entre las más grandes de la industria. Durante su tiempo en los platós de televisión, compartió el escenario con numerosas azafatas que hoy en día son estrellas consagradas. Entre ellas, podemos destacar nombres como Kim Manning y Sylvia Marceau, pero también pasaron por su lado figuras como Lydia Voss y Nina, quienes empezaron sus carreras bajo su ala y luego se convirtieron en reconocidas personalidades del espectáculo. Gracias a programas como 1, 2, 3, muchas de estas jóvenes encontraron su primera gran oportunidad en el mundo del entretenimiento. Mientras ellas alcanzaban la fama, Mayra se consolidaba como una referencia ineludible del panorama televisivo. A finales de la década de los 80, Mayra Gómez Kemp decidió dar un giro en su carrera, alejándose de la televisión y enfocándose en la radio. Fue parte de los primeros pasos de Antena 3, cuando aún era una emisora de radio y todavía no se había convertido en el gigante televisivo que conocemos hoy. Sin embargo, Mayra no recuerda aquella etapa con especial cariño. Antena 3 Radio se convertiría más tarde en un canal de televisión, y esos primeros años fueron turbulentos, plagados de fracasos, ya que se enfrentaban a la fuerte competencia de las dos nuevas cadenas privadas que se imponían, Telecinco y Antena 3 Televisión. Las antenas no estaban preparadas para resistir la competencia y los primeros proyectos no lograron despegar. Uno de los programas más recordados de esa época es La Ruleta de la Fortuna, un concurso familiar que Mayra presentó con gran éxito. El formato permitía la participación de toda la familia, desde los más pequeños hasta los abuelos, y fue uno de los concursos más populares de aquellos años. Sin embargo, no fue la única incursión que tuvo en la televisión de ese tiempo. Antes de La Ruleta de la Fortuna, presentó un programa de entrevistas titulado Íntimamente Mayra, que la mostraba en un ambiente más personal. El set consistía en un pequeño espacio con un piano, y sus invitados solían ser amigos del mundo del espectáculo que participaban de manera desinteresada, más por amistad que por cualquier otra cosa. Aunque esos proyectos no alcanzaron el mismo éxito que sus anteriores trabajos, Mayra los llevó a cabo con la misma profesionalidad y dignidad que siempre la caracterizó.
Esos primeros pasos de Antena 3 en televisión no dejaron buenos recuerdos en Mayra, pero encontró un mayor reconocimiento en las televisiones autonómicas, donde presentó un programa que fue muy popular en regiones como Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, el País Vasco y Galicia. Aunque para algunos, esa etapa podía parecer un descenso en su carrera, lo cierto es que fue un programa que marcó a muchas personas. A pesar de que se le veía en un circuito televisivo menor, la sintonía de ese show quedó grabada en la memoria de toda una generación, incluidos muchos que eran niños en aquel entonces. Curiosamente, ese programa fue recuperado en los años 2000 por Televisión Española, aunque esta vez con Paz Padilla como presentadora. Aunque la nueva versión no logró el mismo impacto que el original, fue un intento de revivir ese formato que tanto éxito había tenido en su época. Mientras tanto, el legendario 1, 2, 3 continuaba en pantalla con otros presentadores como Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca. Durante ese tiempo, surgieron algunas tensiones entre Mayra y Chicho Ibáñez Serrador, el creador del programa, tensiones que se prolongaron durante varios años. Fue en una entrevista en Televisión Española donde Mayra habló de ese distanciamiento, en una conversación con María Teresa Campos, una de sus compañeras más respetadas y admiradas. María Teresa Campos, siempre cercana y curiosa, le preguntó qué había sido de su vida tras aquel periodo de éxito en la televisión. Mayra respondió con franqueza y serenidad, explicando: «Me perdieron la pista porque yo lo decidí. Después de tantos años en la televisión y la radio, sentí que necesitaba un descanso. Cuando llevas mucho tiempo siendo visto en todos los hogares, es importante darle un respiro a tu imagen, tanto por el público como por ti mismo y tu familia. Era necesario hacer una pausa, sobre todo en una época en la que no había tantas opciones televisivas como hoy». Así, Mayra explicó que se había tomado un año sabático para descansar y reflexionar, una pausa que terminó prolongándose más de lo esperado. Ese distanciamiento de la televisión duró hasta los años 2000, cuando algunos productores televisivos decidieron reunirla nuevamente con su antiguo equipo, buscando revivir el éxito que había tenido en los 80. Aunque Mayra ya no era la presentadora principal, continuó participando en diversos programas como colaboradora, llevando siempre su trabajo con una dignidad incuestionable. A pesar de que muchos se preguntaban por qué no volvía a tomar las riendas de un programa, Mayra se mantuvo fiel a su decisión de no regresar a la televisión de forma permanente. En una entrevista en el programa Saber Vivir, conducido por Manuel Torre Iglesias, Mayra reveló las razones por las que decidió retirarse del medio. Aunque siguió haciendo algunas colaboraciones esporádicas, su papel principal ya no era estar al frente de los programas. Durante esa entrevista, Mayra explicó que en su vida personal estaba atravesando momentos difíciles que la habían llevado a poner su carrera en segundo plano. Su esposo, el actor Alberto Berco, padecía de una depresión crónica, y ella dedicaba gran parte de su tiempo a cuidarlo. Siempre muy reservada con su vida privada, Mayra no solía conceder entrevistas sobre temas personales, y en esa ocasión, se mostró más abierta que nunca, compartiendo su dolorosa realidad. Uno de los temas más delicados que se le preguntaba a menudo era por qué no había tenido hijos, una cuestión que Mayra siempre consideró invasiva y fuera de lugar. En esa entrevista con Torre Iglesias, se mantuvo firme en su decisión de no hablar de su vida íntima, pero aprovechó para dar visibilidad a los problemas de salud mental que afectaban a su esposo. Fue un momento muy humano en el que mostró su fortaleza, no solo como profesional, sino como persona. A pesar de las dificultades, Mayra siguió adelante, demostrando una vez más su entereza frente a las adversidades. Finalmente, la figura de Mayra Gómez Kemp, aunque algo alejada de los focos, se consolidó como un referente de dignidad y profesionalismo. Aunque ya no estaba en la primera línea del espectáculo, su legado como una de las grandes damas de la televisión española perdura hasta el día de hoy. Su capacidad para reinventarse y su lucha constante por mantener su vida privada en un plano íntimo la convirtieron en un ejemplo a seguir, tanto para los jóvenes talentos como para las generaciones que crecieron viéndola en la pantalla. Hoy en día, recordamos a Mayra Gómez Kemp no solo por su trabajo, sino también por la manera en que supo llevar una vida pública con integridad, sin sucumbir a las presiones del medio. Su historia es la de una mujer que, detrás de la estrella televisiva, era profundamente humana, llena de resiliencia y dignidad, enfrentando cada desafío con valentía y siempre fiel a sus principios. La vida de Mayra Gómez Kemp, a menudo conocida por su brillo y éxito en la televisión, tenía un trasfondo mucho más complejo y dramático del que la mayoría de la gente conocía. Detrás de esa figura carismática, en su vida privada, Mayra lidiaba con un dolor profundo en casa. Su esposo, Alberto Berco, sufrió una depresión crónica durante muchos años, y esta enfermedad,
lejos de ser algo pasajero, se convirtió en una batalla constante. Mayra, siempre dedicada a su marido, jamás se apartó de su lado, lidiando con la enfermedad de una manera discreta y digna, tal y como solía manejar todo en su vida. El peso emocional de convivir con una depresión tan prolongada no fue fácil, pero nunca dejó que su vida personal interfiriera en su carrera, al menos no hasta que la situación se volvió insostenible. A lo largo de esos años, Mayra mantuvo su carrera en pie, a veces buscando nuevas facetas dentro del mundo del espectáculo para sobrellevar las dificultades personales. Entre los proyectos más interesantes que emprendió estuvo su participación en el programa El Club de Flo, un espacio en La Sexta donde mostró una nueva faceta como monologuista. A pesar de haber recibido numerosas propuestas para participar en realities, rechazó siempre ese tipo de formatos, pues no se alineaban con su estilo. Sin embargo, en El Club de Flo, Mayra pudo volver a sus raíces como actriz, esta vez explorando su lado más cómico. Su incursión en el mundo del stand-up fue una experiencia que ella misma describió de forma humorística, demostrando su habilidad para la comedia. En uno de sus monólogos más recordados, comentó con su característico humor: «Pensaba que íbamos a pasar el día haciendo el amor, bebiendo martinis, cenando en la mesa del capitán. Pero al entrar en el barco, me encontré con un cartel que anunciaba torneos de petanca por la mañana, partidas de julepe por la tarde, y por la noche, el show del mítico Ángelo, cuyo peluquín tenía más caspa que estilo». Ese monólogo no solo fue divertido, sino también un reflejo de su capacidad para reírse de las situaciones más absurdas. A pesar de la presión de tener que memorizar 14 monólogos en un tiempo récord, Mayra alcanzó la final del programa, demostrando una vez más su versatilidad y profesionalismo. El éxito en El Club de Flo fue una de las etapas más gratificantes de su vida profesional, y aunque el público la conocía principalmente como presentadora, ella volvió a demostrar que podía asumir otros roles con gran éxito. Durante esos años, participó en varias colaboraciones, incluyendo programas como Qué tiempo tan feliz, donde el cariño del público nunca dejó de acompañarla. Sin embargo, a principios de los años 2000, su vida dio un giro inesperado cuando fue diagnosticada con un cáncer de lengua, una enfermedad que afectaría su capacidad para hablar, algo especialmente duro para alguien cuyo medio de vida había sido su voz. El diagnóstico preocupó a muchos, pero Mayra, siempre fuerte y optimista, enfrentó la situación con valentía. Aunque su voz cambió a raíz de las cirugías y tratamientos, el público continuó mostrándole el mismo respeto y afecto. El cáncer de lengua representó un nuevo desafío para Mayra, quien nunca dejó que la enfermedad la definiera. A pesar de las dificultades, continuó trabajando, aunque con menor frecuencia. En una de sus entrevistas, reconoció que aunque su voz ya no era la misma, estaba profundamente agradecida de que los medios y el público siguieran confiando en ella. Aunque ahora hablar le costaba más esfuerzo y su tono había cambiado, su espíritu seguía siendo el mismo, y eso es lo que la gente seguía admirando en ella. No es frecuente encontrar figuras en el mundo del espectáculo que mantengan su relevancia sin generar controversias, pero Mayra lo hizo, sin ningún escándalo detrás y siempre con una imagen impecable. La vida de Mayra dio un vuelco aún más devastador en 2021, cuando perdió a su esposo Alberto Berco. La muerte de su compañero de vida fue un golpe durísimo para ella. El vínculo entre ambos era muy profundo, una relación de muchos años que había resistido todo tipo de adversidades. Alberto era parte de la famosa familia del dúo Pimpinela, y aunque no estaba en el mismo nivel de exposición mediática que su esposa, siempre fue un pilar fundamental en su vida. El fallecimiento de Alberto dejó a Mayra completamente devastada, y aunque trató de seguir adelante, esa pérdida marcó un antes y un después en su vida. Poco a poco, comenzó a retirarse de la vida pública, sumida en un dolor que prefería llevar en privado. Uno de los momentos más impactantes en su carrera reciente ocurrió meses después de la muerte de su esposo, cuando Mayra hizo una aparición en el programa Sálvame. Durante esa emisión, tuvo un fuerte enfrentamiento con Paz Padilla, quien también había perdido a su marido recientemente. Padilla, con su habitual estilo, comenzó a hablar sobre la muerte de una manera que incomodó a Mayra, quien no reaccionó bien. El intercambio entre ambas fue tenso, y Mayra, visiblemente molesta, decidió retirarse del programa. Aquel fue uno de sus últimos momentos públicos antes de optar por desaparecer progresivamente del foco mediático. Unos meses más tarde, hizo su última gran aparición en televisión en el programa Mañaneros, conducido por Jaime Cantizano. Fue una entrevista emotiva, en la que Mayra habló de su vida y de cómo había decidido apartarse del mundo de la televisión. Recordó con nostalgia los años de gloria, pero también reconoció que había llegado el momento de despedirse con dignidad. En esa misma entrevista,
Mencionó los problemas de salud que había enfrentado y cómo, después de tantos años, la televisión seguía siendo para ella un hogar. Trágicamente, el último capítulo de su vida estuvo marcado por un accidente doméstico. En una de sus últimas intervenciones en televisión, Mayra explicó que había sufrido una caída en su casa y que, debido a su delicada salud, pasó 28 horas sin ser auxiliada hasta que una vecina se dio cuenta de lo sucedido y llamó a emergencias. A pesar de haber sido atendida y haber manifestado que se encontraba mejor, el daño ya estaba hecho. Las últimas noticias que se dieron a conocer indicaron que, tras la caída, su estado de salud se había deteriorado gravemente. Los informes del Instituto Anatómico Forense revelaron que la caída había sido el desencadenante de un fallo multiorgánico, que finalmente llevó a su fallecimiento. A lo largo de su vida, a pesar de los innumerables desafíos que enfrentó, Mayra Gómez Kemp demostró una fortaleza inquebrantable, una resiliencia que la definió como una verdadera luchadora. No importaban las adversidades o los obstáculos que la vida pusiera en su camino, siempre se mantuvo firme, encarando cada dificultad con la cabeza en alto. Su dignidad fue una de sus mayores virtudes, y esto se reflejó en cada aspecto de su vida, tanto personal como profesional. Desde sus comienzos en la televisión hasta sus últimos días, Mayra siempre fue fiel a sí misma, demostrando una gran capacidad para superar incluso los momentos más oscuros sin perder su esencia. Su fallecimiento dejó un vacío inmenso en el mundo del espectáculo español. Para muchos, era mucho más que una simple presentadora o actriz. Era una referencia, un ícono que acompañó a generaciones enteras. Mayra era de esas figuras que trascienden el tiempo, que quedan grabadas en la memoria colectiva por su autenticidad y por el respeto que siempre mostró hacia su trabajo y su público. Su muerte no solo fue una pérdida para quienes la admiraban en la pantalla, sino también para sus colegas y amigos cercanos, quienes siempre resaltaron su profesionalismo y su humildad, dos cualidades difíciles de encontrar en una industria tan competitiva. El legado de Mayra no se limita únicamente a sus éxitos profesionales, que fueron muchos y muy notables. A lo largo de su carrera, cosechó innumerables triunfos, desde su participación en el mítico programa 1, 2, 3 hasta sus colaboraciones en diversos espacios televisivos, como el recordado Qué tiempo tan feliz. Sin embargo, lo que realmente la distingue es la forma en que condujo su vida. Siempre mantuvo una integridad intachable, incluso en los momentos más difíciles, cuando las circunstancias parecían estar en su contra. A diferencia de muchas otras celebridades del mundo del entretenimiento, Mayra nunca buscó la fama fácil ni se dejó llevar por el escándalo o la polémica. Nunca fue el tipo de figura que utilizaba controversias para mantenerse en el ojo público. Su camino siempre estuvo marcado por el esfuerzo, la dedicación y el respeto mutuo que compartía con su audiencia. Es precisamente ese respeto lo que la mantuvo en el corazón de su público durante tantos años. Mientras otros elegían el camino del sensacionalismo, Mayra optó por el trabajo duro y por una carrera construida sobre bases sólidas. Este compromiso con su profesión y con la gente que la seguía le permitió ganarse un cariño incondicional que perduró hasta el final de sus días. Nunca dejó de ser esa mujer cercana, amable y agradecida, consciente del impacto que había tenido en la vida de tantos espectadores que crecieron viéndola en la televisión. En los últimos años de su vida, aunque su salud comenzó a deteriorarse, Mayra no perdió la pasión por el arte. A pesar de las dificultades físicas que enfrentaba debido al cáncer de lengua, su amor por la música y la actuación seguía intacto. Aunque llegó a temer que nunca más podría volver a cantar, ese miedo no la detuvo. Después de un largo proceso de recuperación, demostró una vez más su inquebrantable espíritu al regresar a los escenarios, participando en programas como Qué tiempo tan feliz, donde, a pesar de que su voz ya no era la misma, su presencia seguía siendo tan poderosa como siempre. Cada aparición suya en televisión en esa etapa final de su carrera era un recordatorio de su fortaleza y su capacidad para superar cualquier adversidad, por grande que fuera. Es en este contexto donde quiero recordar una de sus últimas actuaciones en televisión, una que tocó el corazón de muchos. Fue poco después de su salida del grupo Trío Acuario, en una de esas ocasiones donde Mayra demostró que su pasión por el arte no se apagaba, a pesar de las circunstancias. En esa actuación, su voz, aunque diferente, seguía transmitiendo esa magia que siempre la había caracterizado. A través de su música, pudo conectar una vez más con su público, regalando un momento inolvidable que encapsulaba todo lo que ella representaba: lucha, perseverancia y amor por lo que hacía. A pesar de todos los problemas que enfrentó en su vida, siempre tuvo una sonrisa para regalar, y esa sonrisa fue la que la acompañó hasta el final de sus días. Mayra Gómez Kemp,
una de las figuras más grandes y queridas de la televisión española, descansa en paz, dejando un legado imborrable. Su historia es un ejemplo de esfuerzo, talento y dignidad. Durante décadas, se mantuvo como un faro de profesionalismo en un mundo donde la estabilidad es a menudo efímera. Pero más allá de su carrera, su mayor logro fue haber tocado las vidas de tantas personas con su autenticidad y su capacidad de mantenerse fiel a sus principios. Hoy, su legado no solo vive en los programas de televisión que marcó con su presencia, sino en los corazones de todos aquellos que tuvieron la fortuna de disfrutar su trabajo. Mayra Gómez Kemp fue, es y siempre será una estrella que brillará en el recuerdo de generaciones que crecieron viéndola, y su luz seguirá encendida, recordándonos que el verdadero éxito no se mide solo en fama, sino en la huella que dejamos en los demás. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.